4 de abril de 2026, las 9:30 de la noche. En la bahía de Ampat, en las Islas Abaco de Bahamas, alguien escuchó algo, un sonido que no encajaba con el viento, ni con las olas, ni con la oscuridad de esa noche. Un golpe enorme, un splash masivo, directo, violento, junto al velero que se llamaba Soulmate. No fue el sonido del mar, fue el sonido de algo o de alguien golpeando el agua con una fuerza que un simple tropiezo en un bote pequeño no puede producir. Y esa persona que escuchó ese sonido, por semanas, no dijo nada. Hasta ahora. Ese testigo acaba de dar un paso al frente, y lo que dijo está cambiando el rumbo de esta investigación completamente. Mi nombre es Lynette Hooker. Tenía 55 años. Era madre. Era esposa. Era una mujer que amaba el mar, que subía fotos felices a Instagram, que hacía paddleboard, que reía en las fotos. Llevaba más de 20 años casada con Brian Hooker. Juntos vivían su sueño, navegando el Caribe en un velero de 46 pies que ellos mismos bautizaron como Soulmate, alma gemela. Ese era el nombre que Brian le había dado al barco donde vivían juntos. Y en ese mismo barco, en esa misma agua, Lynette desapareció para siempre. O eso es lo que Brian quiere que creamos. El 4 de abril de 2026, Brian Hooker le dijo a las autoridades bahameñas que Lynette cayó de una lancha pequeña de 8 pies mientras regresaban al Soulmate. Dijo que eran las 7:30 de la noche. Dijo que había viento fuerte, olas de 3 pies, que la corriente los separó en segundos, que él gritó su nombre durante 1 hora, que lanzó un cojín flotante pero no supo si ella lo agarró. Dijo que ancló la lancha y siguió llamándola, que nunca volvió a escuchar su voz, y que después de todo eso, llegó a un muelle en Marsh Harbour a las 4 de la mañana del día 5 de abril, 8 horas después de que su esposa cayó al agua. 8 horas, solo, en la oscuridad, remando. Y no llamó a nadie esa noche, no reportó nada hasta el día siguiente. Eso es lo que dice Brian Hooker, y ahora hay alguien que estuvo ahí esa noche que dice que esa historia no es lo que realmente pasó. Ken tiene 38 años y lleva años trabajando como bartender en el Abaco Inn, en Elbow Cay. Conoce esas aguas como la palma de su mano. Conoce las distancias, las corrientes, los tiempos de traslado. El 3 de abril, un día antes de la desaparición de Lynette, Ken sirvió tragos a Brian Hooker en el bar del hotel. Brian llegó al Abaco Inn alrededor de las 4:30 de la tarde. Lynette se fue directamente a la piscina. Brian se acercó al bar solo y pidió 2 ron con Coca-Cola. Luego siguió pidiendo más tragos durante las siguientes 2 horas y media. Ken lo observó, lo atendió, le agradeció su rapidez. Pero durante toda esa tarde, Ken nunca vio a Lynette. Brian bebía en el bar. Lynette estaba en algún lugar de la piscina, y nadie vio a la pareja interactuar. Cuando Ken se enteró al día siguiente de lo que supuestamente había pasado con Lynette, dijo una sola frase. Ese tiempo no cuadra. 4 millas. Eso es todo lo que hay entre Hopetown y el punto donde Brian dice que ocurrió todo. 4 millas en aguas protegidas, superficiales, frecuentadas. Ken lo dijo sin rodeos. Aunque Lynette solo hubiera estado flotando sin moverse, sin nadar, simplemente a la deriva, habría tardado mucho menos de 8 horas en ser encontrada o en llegar a tierra. El mar de Abaco no es el océano abierto. Es un mar interior, tranquilo, rodeado de cayos. Las aguas son tan cristalinas que puedes ver el fondo a 15 pies de profundidad. Hay embarcaciones que transitan esa ruta constantemente. Y en todo ese tiempo, con esa visibilidad, con ese tráfico marítimo, nadie escuchó nada. Nadie vio nada. O casi nadie. Porque hay otro testigo. Uno que no es el bartender. Uno que estaba mucho más cerca. Un testigo que se encontraba en el agua, en su propio velero, anclado en la bahía de Ampat,
exactamente donde estaba el Soulmate esa noche. Y este testigo dice que alrededor de las 9:30 de la noche escuchó un splash masivo, no el sonido suave de alguien resbalándose, no el sonido de olas contra el casco, un impacto fuerte, violento, directo al agua, que venía de la dirección del Soulmate, no del lugar donde Brian dice que Lynette cayó, del Soulmate mismo. Piénsalo un momento. Brian dice que Lynette cayó de la lancha pequeña a las 7:30 de la noche, pero este testigo escuchó un splash enorme junto al Soulmate a las 9:30 de la noche, 2 horas después, en un lugar diferente. Ese detalle no es menor. Ese detalle lo cambia todo. Porque si Lynette cayó al agua a las 7:30 desde una lancha pequeña, ¿qué fue lo que ese testigo escuchó 2 horas más tarde junto al velero grande? ¿Qué produce un splash masivo a las 9:30 de la noche en una bahía que se supone estaba vacía? ¿Qué pesa lo suficiente para hacer ese sonido? ¿Y por qué Brian Hooker nunca mencionó haber regresado al Soulmate esa noche? Este es el testigo que los investigadores han estado buscando. Este es el testigo que la Guardia Costera de los Estados Unidos publicó en redes sociales buscando desesperadamente durante semanas. Esta es la persona que estaba anclada junto al Soulmate y que puede haber visto u oído exactamente lo que Brian Hooker no quiere que nadie sepa. Y ahora ese testigo habló. La Guardia Costera Investigativa, el CGIS, confirmó que tiene agentes activamente conduciendo entrevistas en relación a esta investigación. No es una búsqueda pasiva. No es una solicitud pública sin seguimiento. Son agentes federales, con plena autoridad legal, sentados frente a personas que estuvieron en esas aguas la noche del 4 de abril. Y uno de esos testimonios, el del splash masivo a las 9:30, está siendo considerado ahora como uno de los elementos más críticos del caso. Pero hay más, porque mientras ese testigo daba su versión a los investigadores, la Guardia Costera estaba haciendo otra cosa al mismo tiempo. Algo que demuestra que este caso ya no es solo una búsqueda de una persona desaparecida. El 8 de mayo de 2026, el Soulmate salió de Bahamas. No lo manejaba Brian. Lo manejaban 2 hombres que la hija de Lynette, Carly Aylesworth, dijo que nunca había visto antes en su vida. Y esos 2 hombres, en un velero que es el centro de una investigación criminal federal, activa, apagaron el GPS, apagaron el rastreo, desaparecieron del mapa por horas. ¿Por qué apagas el GPS de un barco que la Guardia Costera está vigilando? ¿Por qué no quieres que sepan exactamente qué ruta tomaste, exactamente a dónde fuiste, exactamente cuánto tiempo tardaste? La única razón para apagar el GPS de ese barco, en ese momento, era que no querías que nadie viera a dónde ibas. La Guardia Costera los estaba esperando. A 40 millas náuticas de la costa de Melbourne, Florida, interceptaron el Soulmate, operación de vigilancia y captura. Lo llevaron a la estación de Fort Pierce, y ahí, frente a las cámaras de Fox News, CBS y todas las cadenas nacionales, apareció la imagen que este caso necesitaba. Cinta amarilla de escena del crimen, rodeando el velero Soulmate. Agentes con camisas negras y letras amarillas, pantalones beige, guantes azules, subiendo al barco, bajando al barco, sacando bolsas con evidencia durante horas. Bolsas, con evidencia, del Soulmate. Ese barco ya no es un velero. Ese barco es ahora una escena del crimen. Y lo que buscan dentro es exactamente lo que puede conectar todo. Rastros de sangre. ADN, evidencia biológica de lo que pasó antes de que Lynette llegara a esa lancha. Registros electrónicos de navegación. ¿A dónde fue realmente el Soulmate esa noche? ¿Qué ruta tomó? ¿Coincide con lo que Brian dijo? Historial de comunicaciones. ¿Qué mensajes envió Brian desde ese barco antes y después de las 7:30 de la noche del 4 de abril?
Ropa, objetos personales. La ropa verde que Lynette llevaba puesta en la última foto que existe de ella, tomada a las 6:34 de la tarde por un pescador local. El Apple Watch rosa, que su hija dice que Lynette llevaba siempre puesto y que fue encontrado en el Soulmate. No en el agua, no en la lancha, en el velero. Brian dijo que Lynette llevaba solo un traje de baño negro cuando cayó. La foto de las 6:34 muestra algo completamente diferente. Lynette llevaba una cubierta verde, un pañuelo colorido, el Apple Watch rosa, zapatos de agua. No un traje de baño negro. Eso es una mentira que se puede probar con una foto. Y si mintió en algo tan simple como lo que su esposa llevaba puesto esa noche, ¿en qué más está mintiendo? Carly Aylesworth, la hija de Lynette, voló a Bahamas sola. Recorrió el mismo camino que su madre supuestamente tomó. Subió al Soulmate, tocó las cosas de su mamá y dijo en televisión nacional algo que nadie debería tener que decir, que cuando llegó al velero, se sentó y le habló a su mamá como si estuviera ahí. Le dijo, «Hola mamá, estoy aquí, donde sea que estés». Y agregó, con esa calma que solo tiene alguien que está conteniendo todo por dentro, que este primer día de las madres sin ella fue lo más difícil que había vivido, que ya no podía mandarle un mensaje de texto, que ya no estaba un texto de distancia. Esa niña merece saber qué le pasó a su mamá. Esa niña merece respuestas. Y ahora mismo, mientras Brian Hooker está en Michigan con sus abogados, mientras no ha sido acusado formalmente de nada, mientras su velero está rodeado de cinta amarilla en Florida, hay una línea de tiempo que no funciona. Hay un bartender que dice que el tiempo no cuadra. Hay un testigo que escuchó un splash enorme a las 9:30 de la noche junto al Soulmate, y hay agentes federales sacando bolsas de evidencia de ese barco. Brian es exinfante de Marina. Los infantes de Marina en Estados Unidos reciben entrenamiento de supervivencia en agua que está entre los más exigentes del mundo. Saben nadar en aguas turbulentas. Saben nadar en la oscuridad. Saben cómo moverse en emergencias marítimas. Y Brian Hooker, ex-marín entrenado para sobrevivir en el agua, dice que no pudo saltar a un mar de 4 a 10 pies de profundidad para salvar a su esposa de 25 años, que solo pudo gritar su nombre, que solo pudo tirar un cojín flotante y esperar, que un hombre entrenado para sobrevivir en las condiciones más extremas del planeta se quedó en una lancha gritando mientras su esposa se perdía en aguas poco profundas a pocos metros de él. Un investigador privado con 47 años de experiencia en casos de este tipo, T.J. Ward, el mismo hombre que trabajó en el caso de Natalee Holloway, analizó la voz de Brian Hooker usando un software de análisis de voz por capas desarrollado por una empresa israelí, con una precisión del 95%. Encontró 25 discrepancias en una sola conversación corta con un amigo. 25, no 5. No 10. 25 puntos, donde lo que Brian dijo y lo que Brian pensaba no coincidían. Y la conclusión más grande de todo ese análisis fue una sola frase. Lynette no está en el agua. Y el llanto de Brian en televisión, los momentos donde se quiebra frente a las cámaras. El software los analizó también y dijo que el llanto no era real, que no había dolor genuino detrás de esas lágrimas, que Brian Hooker estaba actuando. Y cuando Brian dijo en entrevistas nacionales que Lynette le pertenecía a él, que se pertenecían el uno al otro, que nadie con suficiente autoridad le había dicho que parara de buscarla, el investigador notó algo importante. No es el lenguaje de un esposo destrozado buscando a su esposa desaparecida. Es el lenguaje de alguien que cree que tiene control, de alguien que cree que tiene el poder de detener o continuar algo, de alguien que no está buscando, que está gestionando. Ahora hay un testigo nuevo. Hay bolsas de evidencia saliendo del Soulmate. Hay un Apple Watch encontrado en el velero
que debería estar en el fondo del mar si la historia de Brian fuera verdad. Hay una foto que contradice su descripción de lo que Lynette llevaba puesto. Hay un bartender que dice que el tiempo no cuadra. Hay un exmarín que dice que tuvo miedo de saltar al agua. Hay un splash masivo a las 9:30 de la noche que nadie puede explicar. Y hay una guardia costera que calificó todo esto como una investigación criminal activa y compleja. Brian Hooker no ha sido acusado de ningún crimen. La investigación continúa. Nadie ha sido formalmente imputado. Pero hay algo más que está ocurriendo en este caso ahora mismo y que todavía no se ha hecho público por completo. La Guardia Costera dijo que la incautación del Soulmate fue parte de una operación de vigilancia compleja. No dijeron simplemente que interceptaron un barco. Dijeron operación compleja. Eso significa semanas de coordinación. Eso significa que siguieron ese barco, identificaron a esas dos personas a bordo, calcularon el momento exacto para interceptarlo y lo detuvieron en el punto preciso donde tenían jurisdicción legal. Eso no es improvisación. Eso es una investigación que lleva meses avanzando en paralelo a todo lo que hemos visto en los medios. Lo que los investigadores encontraron en esas bolsas de evidencia determinará si se presentan cargos. Si hay sangre de Lynette en ese barco, si hay ADN que no debería estar ahí, si hay registros de navegación que contradicen el relato de Brian, si hay comunicaciones desde el Soulmate que demuestran que algo ocurrió antes de las 7:30 de la noche, todo eso está ahora en manos de los investigadores federales. Y el testigo del splash masivo a las 9:30, el hombre o mujer que estaba anclado a pocos metros del Soulmate esa noche y escuchó ese sonido, puede ser la pieza que conecte la evidencia física con lo que realmente ocurrió. Lynette Hooker tenía 55 años. Amaba el agua, amaba navegar, amaba a su hija, y desapareció una noche de abril mientras su esposo era el único testigo. Su hija sigue buscando respuestas. Los investigadores federales siguen procesando el Soulmate. El testigo que todos estaban buscando finalmente habló. Y el reloj sigue corriendo. Si sabes algo sobre lo que ocurrió en Bahamas esa noche, puedes reportarlo de forma anónima a través de la aplicación CEGEIS Tips, disponible en Apple Store y Google Play. Ese solo mensaje podría traer a Lynette a casa. Justicia para Lynette Hooker.